Pedro Lowenstein. Pedro es médico y doctor en medicina de la UBA. Después de doctorarse tuvo varios cargos temporarios permanentes en distintos lugares. Estuvo en Hopkins, Oxford, Dundee, Cardiff, Manchester y Los Ángeles. Y actualmente es profesor en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Su especialidad, que nos va a hablar hoy, son tumores cerebrales, gliomas. Y en particular, la charla de hoy, no sé si lo diría con estas palabras, pero yo entiendo que nos va a hablar de propiedades colectivas de esos tumores. Bueno, ahí está parte al menos del interés de nosotros de la física estadística, de poder entender esas propiedades colectivas. Y además, bueno, como dije, es médico de formación originalmente, pero reúne las condiciones para ser amigo del EFLISIV, porque no le tiene miedo a hablar con físicos y matemáticos, sabe hacerlo, y bueno, ha incursionado en el mundo de la investigación interdisciplinaria, así que creo que puede ser, como digo, un buen amigo del EFLISIV. Bueno, así que los dejo con él. Bueno, ¿listo? ¿Empezamos? Adelante. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Pedro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, como vamos a pasar a través de varios campos, si quieren para las preguntas directamente interrumpan, o si no hacemos todo al final, pero me parece que va a ser mejor para explicar todo lo que estamos viendo si hacen las preguntas en el medio. Ok, voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, ¿ven mi pantalla ahora? Sí. Sí, ¿ven el título? Sí. Bueno, perfecto. Entonces agarro el láser y ya empezamos. Bueno, entonces de lo que voy a hablar hoy es, como decía Tomás, intentos desde la biología de tratar de hacer lo que en general hacen los físicos, que es construir modelos de cómo funciona, en este caso, un tumor cerebral, no a partir de los detalles ultra reduccionistas de la bioquímica y la biología molecular, pero realmente entender cómo funciona el cáncer de cerebro como un todo, como podría ser un órgano directamente. Entonces, empiezo un poco con los tumores, qué son los tumores cerebrales, y luego les muestro lo que nosotros pudimos hacer tratando de pensar en justamente desarrollar modelos macro-microscópicos de estos tumores. Y un poco la idea de lo que queremos hacer, espero que se vaya aclarando durante la charla. Lo que tenemos acá a la izquierda es un tumor cerebral en un ratón, y a la derecha un tumor cerebral en humanos. El ratón, obviamente, es un modelo de lo que queremos curar, que son estos terribles tumores que aparecen en los pacientes, y estos son de los peores tumores que, entre comillas, quedan todavía sin que haya ningún tipo de cura posible hoy en día. Hoy en día los pacientes con cáncer se mueren no por el tumor primario lo llamamos al tejido en el cual aparece un tumor, mama, próstata, etc. Esos tumores primarios en general se resecan, pero vuelven cuando hay una recurrencia del tumor,
y eventualmente vuelven en muchos órganos al mismo tiempo. Eso ya no se puede tratar y eso es lo que mata al paciente. El cáncer de cerebro es el único cáncer el único no, es el cáncer junto con el cáncer de páncreas, donde el tumor primario sigue matando al paciente. ¿Qué pasa con los tumores cerebrales? Aparecen estos tumores cerebrales, la imagen que ustedes ven, es lo que se ve en la resonancia magnética. Todo este área que marco acá con el láser, se puede resecar. Sin embargo, invariablemente, entre los 12 y 15 meses, este tumor vuelve a aparecer. ¿Por qué vuelve a aparecer? Nadie sabe, lo que significa que hay 400.000 teorías, pero ninguna ha permitido realmente tratar al tumor. Hay dos partes en el tumor, y lo que ven acá es una rodaja horizontal. Esto acá es la parte de adelante del cerebro, estos son los senos nasales, esta es la parte posterior del cerebro acá, y es un corte así horizontal a través del... Ok, no sé si ven mi cerebrito de plástico. Sí, sí, se ve. Sí, Sí. un poquito más hacia el centro, pero... ¿Ahí? No, más para el otro lado, digamos. Ahí está. Ahí. Ok. Ahí. Bueno, esto sería un corte, digamos, de este tipo. Es decir, estamos mirando, el corte sería así, y lo estamos mirando desde arriba. Ok, guardamos el cerebrito. Esta parte es la parte del tumor propiamente dicha, y esta parte en blanco que ven es lo que llamamos infiltración. Es muy difícil ver acá en esta imagen de la resonancia magnética qué es infiltración, pero si pasamos al tumor de la izquierda, al tumor en ratón, ven que la parte central muy densa de células tumorales es el tumor. Esto sería equivalente a esto. Y acá ven, lo que ven en azul oscuro son las células que efectivamente están infiltrando el resto que es el cerebro normal. El problema es que estos dedos, estos bracitos del tumor que se infiltran en el cerebro normal, es muy difícil para el cirujano ver dónde están, y muchos de ellos son microscópicos, quiere decir que el cirujano no tiene ninguna manera de verlo. Entonces, lo que se supone es que siempre quedan células aquí detrás, que son las que hacen que el tumor vuelva. Tratamientos para este tumor hoy en día es cirugía, sacar el tumor, quimioterapia y radioterapia. Sobrevida total de estos pacientes, 18 a 20 meses. Básicamente hay muy pocos pacientes que sobreviven más que eso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, sigo. Adelante. Ok, lo que nosotros estamos interesados es, aparte de todo el trabajo que hacemos en el laboratorio y que hace mucha otra gente, en entender la base molecular y bioquímica del tumor, lo que estamos interesados es en hacer la siguiente pregunta. Hay estadísticas de hace aproximadamente 70 años donde la sobrevida de estos pacientes era de 6 meses. Hoy en día la sobrevida es de 18 meses. Quiere decir que en 70 años solo pudimos mejorar la sobrevida por 12 meses, cosa que es nada, absolutamente nada. Entonces podría ser que lo que necesitamos entender es no solo la bioquímica de células individuales que están presentes en los tumores, sino cómo funciona el tumor como una entidad única. Entonces, lo que nos pusimos a buscar hace ya varios años es cómo aproximarnos a ese tipo de estudio. Y lo que encontramos son estas áreas acá, que ahora se las voy a mostrar con mucho más detalle, que son los oncostreams, que en castellano decidimos llamarlo corrientes oncológicas. Y lo que ven acá, esta es una tinción para lo que llamamos el tejido extracelular, básicamente.
Y lo que ven que este área es muy diferente de este área. En este área ven células que son más bien redondas y no parecería haber una gran organización en este área. Sin embargo, acá ven que las células están alineadas. Lo que ven acá en blanco serían las células delineadas por la matriz extracelular, y ven que las células están alargadas y están formando estos haces celulares. Bueno, decidimos llamar a estos haces celulares oncostreams o corrientes oncológicas, pero las voy a seguir llamando oncostreams. ¿Y qué son esos oncostreams? Son estructuras multicelulares de aproximadamente 10 a 20 células de diámetro y pueden medir entre 2 y 400 micrones. Contienen células elongadas y están rodeadas por células redondas. Esto de la morfología de las células eventualmente lo estudiamos con un modelo matemático, con un colaborador, un matemático, Sebastián Moch, se los voy a mostrar más adelante. Estos oncostreams, ¿de qué están compuestos? Están compuestos de células tumorales y lo que llamamos células del estroma llamamos a células no tumorales que están formando parte del tumor y que o estaban presentes ya en el cerebro normal o que llegan al tumor de lo que llamamos la periferia y que sirven para sostener al tumor. Entonces, estas corrientes están compuestas de células tumorales y otras células. La importancia de eso lo vamos a ver en que nosotros vamos a postular que las corrientes realmente mueven a estas otras células a través del tumor. Y es lo que dice acá, que pensamos que realmente funcionan como grandes carreteras para mover células del tumor más rápidamente. Tenemos datos que correlaciona con la malignidad del tumor, quiere decir que cuantos más de estos oncostreams hay, el tumor es más maligno, y también les voy a mostrar eso en detalle. Pensamos que participa en esa invasión peritumoral que yo les estaba mostrando, y muy importantemente descubrimos que molecularmente los oncostreams también son diferentes del tumor que lo rodea, eso también se los voy a mostrar. Y importantemente, para las interacciones con el mundo de la matemática y física, pensamos que muestran movimientos colectivos, que es lo que llamamos streams. Nosotros hacemos una definición luego basado en la dinámica, y esto es un poco histórico, porque esto, lo que les muestro acá, se puede ver histológicamente, se puede ver cuando agarro una sección del tumor y lo pongo bajo el microscopio, se ven estas estructuras, de las cuales nosotros dedujimos o inferimos que estas estructuras iban a ser dinámicas, es decir, que se iban a mover. Cuando hicimos estos estudios, efectivamente, estas estructuras se mueven, pero encontramos que hay dos tipos de movimientos diferentes. Los streams, en los cuales las células se mueven en dos direcciones, y los flux, donde las células se mueven todas en una sola dirección. Ok, ¿una pregunta al respecto? Sí, perdón, pero unas preguntas en el chat sobre el tratamiento. Sí. Si querés las podemos hacer ahora o las dejamos. No, dale, es que yo no veo el chat. Bien. Cuando estoy compartiendo la pantalla. Te las leemos nosotros, no hay problema. Planteaban la posibilidad de otros tratamientos como hipertermia o inmunoterapia. Y otra pregunta, lo que plantea de Rodolfo, es que entiende que en 18 meses el tumor ya ha crecido más del tamaño original, o sea que hay un crecimiento del tumor. Esas son las tres preguntas. Sí, la respuesta a la pregunta 2 del crecimiento del tumor, sí. El tumor al final es mucho más grande que el tamaño original.
Lo interesante es que la cavidad que queda cuando se remueve el tumor primario nunca se vuelve a llenar con células, así que hay cosas interesantes de cómo se mueven las células. Alguna vez la gente pensaba, bueno, yo dejo una cavidad y luego se va llenando con otras células. Eso no sucede. Y la primera pregunta era sobre otros tratamientos. Sí, hay millones de otros tratamientos, nada funciona. Por lo cual creamos el dictum, no sé cómo llamarlo, que hay una cosa muy interesante en la ciencia, especialmente en la ciencia biomédica, que cuando no hay tratamiento para algo, cuando nada funciona, todo funciona. Y sin duda hay tratamientos con esto, con lo otro, con lo de más allá, con corrientes eléctricas. Los pacientes se mueren a los 18 a 20 meses. Ok, sigo entonces. Entonces, lo que nos... ¿Cómo? No. Perdón, adelante. Adelante. Bien, lo que nosotros pensamos que tenemos ejemplo acá de la autoorganización, y esto es para explicar qué es la autoorganización, que en este ambiente es bien conocido. Lo interesante es que el sistema y los patrones que se obtienen vienen simplemente de la interacción entre las unidades del sistema. Entonces, los ejemplos son los pescados que forman estas estructuras hermosas, los flocks de los pájaros, y nosotros pensamos que los oncostreams son exactamente lo mismo, un ejemplo de autoorganización, donde la interacción entre las células eventualmente forma estas estructuras más grandes, y voy a tratar de mostrarles la evidencia que tenemos. Una cuestión contemporánea muy importante para entender los tumores es que antes se pensaba que los tumores eran más o menos homogéneos, es decir, células tumorales, qué sé yo. Perdón, me hicieron una pregunta sobre la inmunoterapia. Quiero volver a contestar eso porque me olvidé. La inmunoterapia funciona bárbaro en el melanoma, funciona bárbaro en el tumores de pulmón, funciona bárbaro en tumores de mama también. No funciona en tumores de cerebro hasta hoy en día. Estamos haciendo ensayos clínicos con eso, no voy a hablar de eso, pero estamos haciendo ensayos clínicos, pero lo que se ha hecho hasta ahora no funciona. Bueno, volvamos al tema de la heterogeneidad de los tumores. La heterogeneidad de los tumores se refiere a que a nivel celular, molecular e histológico, el tumor es heterogéneo. Cosa que en realidad se sabía hace más o menos 100 años, pero se redescubrió ahora, y a nivel celular, lo que pueden ver acá a la izquierda, es que esta es una célula tumoral gigante, y estas son otras células tumorales que ven mucho más chicas. Sí, hay diferencia en el tamaño de los tumores, hay diferencia en lo que se ve histológicamente. Acá esto que ven en blanco son vasos, y hay una proliferación de vasos en los tumores. Esta es otra estructura típica que son pseudopalizadas, se llaman, que son patognomónicas de los tumores cerebrales. Y lo que ven acá a la derecha son estos como dedos que infiltran este área. El área marrón es el área del tumor, es un tumor experimental, y ven acá que se meten estos dedos, y nosotros vemos que los oncostreams, que muchos de estos dedos tienen la estructura de los oncostreams. Entonces, hay heterogeneidad a nivel de las células, a nivel molecular. Se dividen en 3 tipos diferentes de acuerdo a la expresión de mRNA mensajero, y histológicamente también se diferencian, y nosotros lo que contribuimos ahora es que también hay una heterogeneidad dinámica en los tumores, que son los oncostreams, donde los streams son los que se mueven en 2 direcciones, los flocks se mueven en una dirección, y también vemos estructuras que nosotros llamamos swarms, que es cuando las células se mueven en cualquier dirección.
Ahora, lo que nosotros pensamos es que estas estructuras, estos oncostreams, organizan la heterogeneidad tumoral porque sirven para mandar células a todas partes del tumor. Esto es un resumen para ir adelantándoles lo que nosotros suponemos que está sucediendo. Y como ya les mostré al principio, hay dos áreas muy importantes del tumor, el área central y el área infiltrativa. Nosotros estudiamos cuidadosamente el área central y el área infiltrativa, y en las dos áreas encontramos estas estructuras, los flocks que van en una dirección, los streams que van en dos direcciones, y los swarms acá que van donde las células se mueven en cualquier dirección. Y como decía, lo vemos tanto en la zona invasiva, que es lo que se ve acá, o en la zona central del tumor. Y ahora voy a ir en detalle de cómo sabemos, cómo estudiamos, cómo descubrimos todo esto. Ok, neuropatológicamente ya les mostré que esto es el stream, las células están elongadas, fuera del stream las células son redondeadas, y esto se ve también en humanos. En el trabajo que hacemos nosotros siempre es muy importante no solo hacer el estudio en los animales, pero también poder hacer el estudio en tejidos humanos que obtenemos biopsias de los tumores que vienen directamente del quirófano. Y lo que ven acá a la izquierda es un tumor, una sección histológica tenida para todas las células, y ven acá células elongadas, y estas células elongadas, esta área es lo que llamaríamos un oncostream, y en secciones seriales con esta acá, pueden ver que podemos tener las células con un marcador tumoral, que es el GFAP, y ven acá los núcleos elongados y las células elongadas en el medio del oncostream. Vamos a hablar de la dinámica ahora. Me tengo que sacar de encima el láser. Bueno, lo que van a ver en la próxima película es el descubrimiento de la dinámica, que esto es trabajo que hicimos con una postdoc muy buena del laboratorio, la doctora Comba, que originariamente es de Córdoba. Entonces, lo que van a ver acá, abajo a la izquierda, van a ver un flock donde todas las células se mueven en la misma dirección. Acá van a ver un stream donde las células se mueven en dos direcciones. Y acá a la derecha van a ver un swarm donde las células se mueven en una sola dirección. Ahora les voy a mostrar enseguida cómo sabemos que se mueven en esa dirección. Si se concentran acá a la izquierda, van a ver cómo efectivamente parece que las células eventualmente se ponen de acuerdo y terminan empujando acá al stream. Acá las células se mueven en cualquier dirección, y estas son las que son el stream. Ok, ¿cómo sabemos si las células se están moviendo en una dirección? Acá, como, esperen que busco el láser de vuelta. ¿Cómo sabemos si se está moviendo acá como un flock o si se está moviendo como un stream acá en dos direcciones? Estas películas están sacadas del cuadrado que ven acá, es decir, del centro del tumor. Bien. Perdón, Pedro, perdón, una pregunta hay acá. ¿El video es in vitro? Preguntan. ¿Cómo es la película? ¿Cómo fue tomada? Y los detalles. Los detalles están acá en B. Implantamos un tumor en el cerebro, que es lo que ven ahí donde está el láser ahora. Cuando el tumor es de un tamaño adecuado, cosa que evaluamos por otros métodos, se toma el cerebro y se corta una rodaja del cerebro. Esa rodaja, que es lo que ven acá, se pone bajo un se toma la rodaja, se la cultiva y se la pone bajo un microscopio con focal, y lo que se ve en el microscopio es básicamente esto, donde ven el tumor
el tumor cerebral, que está en verde, porque le insertamos una proteína de color que es el GFP, y de esa manera podemos identificar las células del tumor. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, lo que construimos con Sebastian Moch, nuestro colaborador matemático del Arizona State University en Tempe, lo que construimos es un método de likelihood que nos permite, decidir si las células se están moviendo más que nada en una dirección, en otra o ninguna dirección. Lo que hacemos, calculamos la velocidad de las células, y eso es lo que está mostrado acá en G. Entonces ven que en 2, que es lo que está el círculo o el perímetro rojo, ven que las células se mueven más que nada en una dirección. En amarillo ven que estas células se están moviendo en 2 direcciones, y en azul, más que nada, las células se están moviendo en cualquier dirección. En H mostramos un esquema de la cuantificación de las velocidades. Entonces ahí claramente se ve como el flock se mueve en una dirección, los streams en 2, el swarm va para cualquier lado. Eso lo estudiamos estadísticamente, y se calcula un score que se llama Aikiki, y eso nos dice si el movimiento que nosotros vemos corresponde en su mayoría a un stream, a un flock o a un swarm. Así que este likelihood test es el que usamos para determinar cómo se mueven las células, y lo que ustedes ven acá en E es pusimos las flechas para ejemplificar que en B, que es un stream, se mueven las 2 direcciones y correspondientemente las otras. También podemos calcular la velocidad a la cual se mueven, lo que está mostrado en F, y hay ciertas diferencias que no son terriblemente significativas. Bueno, esto es lo que se ve en el stream, perdón, esto es lo que se ve en el borde del tumor, y lo que van a ver acá es que acá se ve una invasión perivascular. Esto va a terminar siendo un stream. Esto acá las células también se están moviendo, también va a terminar siendo un stream. Y acá ven que las células parecería casi que se mueven como un vortex, cosa que no pudimos clasificar muy bien. Pero lo más interesante es que a pesar de que estas células se suponía que invaden el tejido normal, se están moviendo en varias direcciones. Es decir, que acá no es que las células están yendo directamente hacia el tejido normal, están yendo en 2 direcciones, y estas que están acá muy cerca del borde tampoco están yendo en una dirección, sino que están yendo en 2 direcciones. Bueno, perdón, en este caso en una dirección. Si entonces vamos al análisis acá de lo que eventualmente vemos, la zona A, que es esta zona donde las células viajaban por el vaso, vemos que van principalmente en 2 direcciones. Es un stream, lo que ven abajo en F, que es el análisis estadístico. La zona B es un flock, es decir, que en vez de estar yendo en esta dirección, está yendo en esta dirección. Quiere decir que está migrando paralelo al borde, cosa que es totalmente inesperada. Y en la zona D también se está moviendo extrañamente como un stream en esta dirección, y no hay en ningún lado donde se vea que las células realmente hicieran presión para invadir el tejido normal. Ok, les muestro unas simulaciones del modelo matemático que lo construimos con Sebastian Moch.
y que lo publicamos hace poco en PLOS Computational Biology. Y lo que les muestro acá es que hicimos un modelo relativamente simple, y lo que se ve, si dejamos que las células sean redondas, nunca van a formar ningún tipo de estructura. Sin embargo, si hacemos que las células sean elongadas, las células forman un flock, y van todas en una dirección. Eso es importante porque lo que estamos viendo acá es a baja densidad, y ven cómo se forman estos flocks a baja densidad, y ven que hay zonas que quedan, digamos, en negro acá, que no están, donde no hay células. Sin embargo, si aumentamos mucho la densidad de las células, acá lo que van a ver que las células azules están yendo de la izquierda de la pantalla a la derecha, las células rojas están yendo de la derecha a la izquierda, y las células blancas están yendo para arriba y para abajo. Aceleramos la película y lo que ven eventualmente que se forma a alta densidad en este modelo son streams, donde las células están yendo en dos direcciones. No quedan células blancas, porque las células blancas que iban para arriba y para abajo eventualmente se han incorporado a una de las direcciones en las cuales se están moviendo las células. Perdón, Pedro, ¿podrías dar algún detalle del modelo? ¿Cómo son las partículas? ¿Cómo se propulsan y ese tipo de cosas? Sí, lo más importante del modelo es que las células cuando... no me ven a mí, ¿no? Sí, te vemos. Sí. Yo no, porque no tengo activado, pero sí se puede ver. Hay las células tienen una repulsión. Podemos cambiar el tamaño de la excentricidad de las células, y todo eso lo estudiamos en detalle en el paper, pero básicamente las células se repulsan, y como un resultado de la repulsión se van alineando. No hay parámetros de división celular, y la motilidad, es decir, el movimiento hacia adelante es 1. Es decir, no varía con el modelo. Los otros detalles y toda la cuantificación que están en el PLOS Computational Biology, donde hicimos la variabilidad de cómo varía de acuerdo a la densidad y todo eso. Bien. Pero después les puedo mandar una copia, un PDF del paper de Computational Biology para eso. Gracias. ¿Sí? Ok, también podemos desarrollamos con Todd Holland, que es un residente en neurocirugía que se interesó en la inteligencia artificial y usar inteligencia artificial para entender la histología. Y lo que vemos acá es que acá ven un stream, acá a la izquierda, y básicamente esto es para mostrar que tenemos un stream. El stream acá abajo se puede reconocer por esta zona amarilla, que es la que reconoce el algoritmo. Y básicamente lo que esto nos permite es que, como ven entonces a la derecha acá, podemos cuantificar objetivamente la cantidad del área ocupada por oncostreams en cualquier tumor. Y eso también lo podemos hacer en los tumores humanos, y cuantificando el número de estas estructuras en tumores humanos vemos exactamente lo mismo que en los ratones, que cuanto más agresivos son los tumores, acá a la izquierda, grado 4 son los tumores más agresivos, los tumores tienen más oncostreams, y a medida que disminuye el grado tumoral van desapareciendo los oncostreams, y también los podemos reconocer con el algoritmo del Deep Learning, que es lo que ven aquí abajo. Tenemos evidencia, voy a pasar un poco rápido por aquí. Acá lo que les muestro es que los oncostreams tienen todo tipo de células. Las que ven acá
en marroncito tienen un gen que se llama SOX2 y que marca las células tumorales, pero también tienen aquí a la derecha IBA1, que es un marcador de células del estroma y de células que llamamos macrófagos o microglía, que son básicamente células inmunes del cerebro. Un fenómeno muy interesante que vimos es que si ponemos ciertas células dentro del OncoStream, que es lo que ven acá abajo a la derecha, estas células rojas normalmente no son así alargadas, pero cuando las metemos dentro de un OncoStream se alargan. Y lo que les muestro acá en la mitad de este slide, en B, son esas mismas células que inyectamos en el cerebro, es decir, se quedan bastante cerca de donde las inyectamos. Sin embargo, si las ponemos dentro de un tumor, ven que terminan teniendo esta distribución en OncoStreams, porque las células se meten aparentemente dentro del OncoStream y el OncoStream las distribuye por todo el tumor. Y ahí es donde decimos que estos OncoStreams podían contribuir a la malignidad del tumor porque permiten que otras células viajen con ellas a otras partes del tumor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Una pregunta urgente? No, ok. Hicimos una caracterización molecular y esto es básicamente para indicar cómo tratamos de llevar esto a la parte terapéutica, digamos. Acá Andrea Comba lo que hizo, desarrolló un método para disecar los OncoStreams, es decir, que lo que hacemos, tomamos una rodaja del tumor, la ponemos abajo de otro microscopio que se llama Laser Scanning Microdissecting Microscope, y entonces con un láser ella recorta las áreas del OncoStream. Esas áreas se someten a estudios moleculares y encontramos varios genes que están aumentados dentro de este OncoStream. Y uno de los genes muy importantes que encontramos aumentados dentro del OncoStream es este gen llamado COL1A1, que es un gen del grupo de los genes de colágeno. Y lo que vio Andrea es que cuando le elimina ese gen, acá en esta curva en negro, los animales pasan de sobrevivir una media de 72 días en un tumor de ratón. Cuando le sacamos ese gen, sobreviven 114 días, y esta diferencia es biológicamente muy significativa. Interesantemente, acá a la izquierda ven que el tumor básico tiene mucho colágeno, pero a la derecha, cuando le sacamos el colágeno, lo único que queda es el colágeno alrededor de los vasos, cosa que interpretamos que la mayoría de este colágeno que ven a la izquierda viene de las células tumorales, mientras que el colágeno que viene de células perivasculares que ven acá queda. Los OncoStreams que ven en los tumores controles desaparecen cuando le sacamos el colágeno. Quiere decir que el colágeno es muy importante en la formación de estos OncoStreams y que si le sacamos el colágeno, la sobrevida de los animales aumenta, por lo cual quisiéramos postular que eliminar la expresión de colágeno por los tumores puede ser un posible tratamiento para estos tumores, y eso lo estamos explorando ahora. Bueno, más o menos terminando, esto les vuelvo a mostrar el resumen de que existen estos OncoStreams que se diferencian en el movimiento. Lo podemos estudiar por un modelo un modelo estadístico matemático de que las células efectivamente se mueven en varias direcciones, que lo tenemos en el centro del tumor, también lo tenemos en la periferia, es decir, que estas estructuras participan en la invasión del tumor. Y las conclusiones de esta parte, antes de pasar a cuestiones más físicas de trabajo en preparación, digamos, que efectivamente postulamos que estos OncoStreams son
estructuras autoorganizantes formadas por las células de glioma y que sirven para esculpir, digamos, el microenvironment del tumor, no sé. En fin. Pensamos que estos oncostreams también son posibles targets terapéuticos para el tratamiento de estos tumores. Y acá, básicamente, se termina todo esto. Lo último que quería mostrarles es trabajo en preparación con un colaborador físico que se llama Kevin Wood, que es de acá de la Universidad de Michigan. Así que no sé si quieren que les muestre primero hasta dónde llegamos con los experimentos físicos, o si quieren hacer preguntas de lo que vieron hasta ahora. O si quieren esperar a que termine todo, pues me hacen las preguntas. Por ahora en el chat no se ven preguntas. Bueno, ok, entonces ok, esta es la parte más gorda, digamos, pero les muestro cómo estamos pensando en movernos hacia la posibilidad de estudiar la estadística mecánica de estos tumores, con la idea de poder tratar de entender cuál es la estructura física o matemática del tumor, de manera de entonces poder entender a los tumores primero y luego poder tratar de tratarlos. Bueno, lo primero que hacemos es construimos y como dije, esto es en colaboración con Kevin Wood, de acá de la Universidad de Michigan. Lo primero que construimos acá a la derecha, a partir de cada una de las películas, los vectores de la velocidad de cada una de las células. Y luego lo que hicimos acá es, todavía no lo dividimos en zonas, y gracias a discusiones muy interesantes de un ahora colaborador, el doctor Tomás Grigera, de la Universidad de La Plata, vamos a volver a repetir todos estos estudios divididos por zonas, que todavía no lo habíamos hecho. Entonces, lo que les voy a mostrar son los estudios estadísticos de todo el tumor. Ok, la idea es construir un modelo de entropía máxima y ver si puede predecir características que no están predichas por el modelo. Lo que estudiamos es cómo se correlaciona la orientación de la velocidad, y entonces lo que ven acá es como lo hicimos, dos células, cómo se correlaciona la velocidad de células separadas por una distancia X, y lo que vemos es que existe una correlación, y la correlación es baja, pero que existe, y la correlación que vemos es similar a la que vio Bialek para los estudios de los estorninos, y esto cae, pero la correlación de longitud, si eso es como se dice correlation length, es aproximadamente alrededor de 500 micrones, y eso ya es muy fascinante desde el punto de vista biológico, porque no hay manera para mí ver que haya una correlación de 500 micrones en la alineación de estas células. Biológicamente eso es imposible, así que inmediatamente es un resultado muy interesante. Vemos estas correlaciones de extensión muy larga. El modelo, estos son datos, lo que les muestro acá. El modelo es esta línea en rojo, y ven que el modelo sigue bastante bien a los datos. Esta es la conclusión de lo que predice el modelo. La pregunta es, ok, estamos mostrando que hay correlaciones a largas distancias. ¿Qué es lo que diría el modelo si las interacciones son de distancias muy cortas? Por ejemplo, 5 correlaciones a 5 células, y los resultados son completamente diferentes. Quiere decir que efectivamente estas correlaciones a
a corto plazo no es lo que está sucediendo en nuestro modelo. Puede ser que sea simplemente ruido, pero si hacemos un experimento donde simplemente ponemos células ruido distribuidas aleatoriamente, no vemos ningún tipo de correlación. Bueno, esa era la parte física que le quería mostrar. Estamos haciendo más cosas. Estamos tratando de mostrar si las células están cerca de un punto crítico. Algunos datos preliminares sugerirían que sí, pero hay cuestiones técnicas del modelo y ahora lo vamos a analizar en mucho más detalle. Eso va a quedar para la próxima charla, espero. Y esto es el grupo que trabajó en esto. Como ven acá a la izquierda, me gusta mucho viajar. La gente que hizo más trabajo que mostré acá es Andrea Comba, es una postdoc en el laboratorio. Daniel Sambler hizo los experimentos de coimplantación de las células, y los colaboradores en esto son Kevin Wood, de acá de Michigan, Sebastián Moch, de Arizona State University, Todd Holland, también de Michigan. Estas son algunas revistas en las que apareció nuestro trabajo, y el NIH, que nos da el dinero para hacer los experimentos. Y creo que eso es todo. Puedo parar de... Estoy tratando de parar la... Ya se paró, Pedro. Le agradecemos a Pedro por su charla. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Hay preguntas? Pueden levantar el micrófono y preguntar si quieren. Sí. Pregunto yo alguna cosa. Los tiempos característicos o las velocidades de las células estas que se mueven en los streams. Y la otra cosa que me gustaría saber es si se sabe por qué es que son elongadas las células esas. En vez de ser redondeadas, ¿no? Porque me da la impresión que si uno pudiera hacer que todas fueran redondeadas, eso también posiblemente liquidaría al tumor, ¿no es cierto? O por lo menos liquidaría los streams estos. Sí, es cierto. Cuando le sacamos el colágeno, efectivamente las células se vuelven todas redondeadas y el tumor es menos maligno. Así que está bien, la asunción esa es correcta. Todavía no sabemos exactamente por qué las células son alargadas. Sabemos, entre comillas, a través del modelo matemático, que las células solo van a formar estos streams a medida que se van elongando, y hay la capacidad de formar los streams aumenta a medida que la excentricidad de las células aumenta. El problema que para los biólogos esa no es una respuesta. Y ahora no es un problema fácil contestar de por qué se están alineando, y ahora lo estamos tratando de estudiar. Hay dos posibilidades, bueno, hay varias posibilidades, pero una posibilidad sería que las células se elongan y entonces, digamos, hay una célula que se elonga por motivos X, y entonces hace que las células que están cerca también se elonguen, también aumenten la excentricidad. Datos preliminares que tenemos de cuando juntamos células que se pueden elongar con células que no se pueden elongar, no lo vemos eso. Yo no sé si... Perdón, hay una pregunta en el chat de Carlos Fossati, quizás. Gracias. La podés plantear directamente, Carlos. ¿Estás ahí? Tiene que ver con el estado de activación o funcionalidad de las células inmunes. Sospecho que es de la primera parte de la presentación. No sabemos.
Sabemos que las están transportando los oncostreams, pero no tenemos ninguna información hoy por hoy si esas células son diferentes, si las células inmunes dentro del stream son diferentes de las células inmunes fuera del stream. Son cosas que podríamos o estamos tratando de estudiar haciendo RNA-seq de células individuales, pero por ahora no podemos contestar esa pregunta. Yo tengo una chiquita de desconocimiento. Quería preguntar si se ha pensado, se usa o se podría usar el tema de los oncostreams para meter medicina en el tumor, algún tipo de medicina que elimine la parte invasiva y después de eso recién realizar la extirpación de un tumor cerebral. Sí, esa es una idea muy interesante. La verdad que hoy por hoy no sabemos cómo hacer eso, pero sí es una idea potencialmente interesante de hacer un tratamiento dedicado a los oncostreams. Pero hoy por hoy no sabríamos cómo hacerlo. La otra cosa que no dije es que posiblemente estas estructuras no sean únicas de los tumores cerebrales, sino que se vean también en una serie de otros tumores de alta malignidad. Muchas gracias, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. Te hago un par en todo caso. La primera que tengo es en relación a estas estructuras, estos oncostreams que vos describías. ¿Qué sabes o qué se sabe respecto de la evolución de su forma en el tiempo, en los experimentos que ustedes han hecho? ¿Cómo cambia la forma de ellos? ¿Cómo cambia el tamaño? ¿Qué se sabe de eso? Sí, otra pregunta muy interesante. Tratamos de empezar a estudiarlo, pero no sabemos. No sabemos qué pasa, porque básicamente cuando mirás un tumor muy chiquito, no se ven los oncostreams y de repente aparecen. Es decir, la única manera que nosotros tenemos de detectarlo es cuando aparecen. Entonces eso no lo podemos saber, pero hay otra pregunta escondida, me parece, en tu pregunta, que es el asunto de cuál es la forma de estos oncostreams. Es decir, cuál es la forma, claro. De la manera que la leo, la pregunta es cuál es la forma de la estructura en 3D, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Sí, no sabemos, estuvimos tratando de hacerlo, no nos salieron los experimentos, tratamos de hacerlo con varios approaches hasta ahora, y no lo pudimos hacer por motivos técnicos, pero ahora acabo de encontrar un método que describió una persona para hacerlo con tejidos preparados de manera relativamente simple, y vamos a intentar ver si podemos hacer una reconstrucción en 3D para saber si en realidad el tumor es un oncostream gigante o si cada una de estas son estructuras diferentes, porque no, eso es importante para nosotros, no tenemos ni idea. Ok. Te hago tal vez espero, y si alguien no hace otra pregunta, hago una segunda pregunta después. Hay una pregunta pendiente de Luis Politi. ¿La podés hacer directamente, Luis? ¿Puede ser? ¿Tenés micrófono? Dale. A ver, ¿me escuchan? Sí. No, ahí me interesó mucho lo del colágeno. El colágeno forma parte de la matriz extracelular prácticamente de todos los tejidos, ¿no? O sea que colágeno vas a tener siempre, va a ser medio difícil eliminar el colágeno. Yo me preguntaba con qué se unen las células de estos streams al colágeno.
si es con integrinas o qué sé yo, incluso a veces producen laminina y se unen. ¿Hay forma de saber eso y de ver si hay una interacción que se pueda bloquear? Sí, no conocemos no sé la respuesta, no se puede contestar. La idea es que pensamos que sí, se pegan al colágeno. Ahora conseguimos una serie de animales transgénicos donde vamos a estudiar el efecto de las integrinas y el efecto de los receptores de colágeno, y vamos a ver a qué receptores se están uniendo, justamente lo que preguntaba, si se unen a las integrinas o se unen a alguna de las otras proteínas de colágeno. Hay cosas muy interesantes que están apareciendo en términos de cómo realmente las células se unen al colágeno, y hay, el experimento que hicimos, que los resultados son extraños. Si las células aleatoriamente se unieran al colágeno, si pones células con colágeno y células sin colágeno, las sin colágeno se deberían alinear, y eso no sucede. Lo que sugiere que quizás lo que sea importante es que la célula misma esté produciendo colágeno, por motivos no bien entendidos. Y ahora, con un colaborador que justamente acá de Michigan nos va a dar una serie de estos animales transgénicos, él tiene evidencia que en el pulmón hay producción de colágeno de las células, de los fibrocitos, de los fibroblastos y de las células epiteliales, y que el efecto que ellos están estudiando es diferente de acuerdo a quién produce el colágeno. Así que sí, es una pregunta muy importante, estamos estudiando eso. Como muchas células fabrican su propio colágeno, fabrican su propia laminina y la usan después para desplazarse sobre ella, digamos, ¿no? Claro. Entonces, gracias. No, de nada. Quizá, Osvaldo, podés volver a retomar. Sí, yo en realidad hago una pregunta. ¿Vos sabés, Pedro, qué tipo de interacciones tienen estas células entre sí dentro del OncoStream? ¿Hay algo que se sepa sobre las características de adhesión entre estas células? O si... ok, ya veo por el movimiento de tu cabeza que no. No, te puedo decir que no, puedo especular durante media hora más o menos. Ok. Me parece una pregunta muy importante. No tenemos idea de cómo interaccionan entre sí. De alguna manera, obviamente, debieran interaccionar entre sí, pero no sabemos cómo sucede eso. Y creo que una de las cosas interesantes de los estudios físicos que estuvimos haciendo, que dice que la correlación es a larga distancia, cosa que biológicamente es fascinante, porque realmente no tengo idea de cómo estudiar eso. Así que sí deben interaccionar, pero todavía no sabemos cómo. Tenemos estos resultados que dicen que no todas las células se pegan entre sí, no todas son capaces de formar OncoStreams, pero es decir, hicimos ese experimento en el modelo matemático, pero es un poco predecible lo que sucede si mezclas las células redondas con las células excéntricas, las células redondas y las excéntricas quedan por tu lado. Lo que pasa es que si haces eso biológicamente obtienes el mismo resultado. Las células quedan por tu lado. Ok. En serio, sí. Tengo otra pregunta, pero aguardo que alguien pregunte más. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo justamente... No sé, ¿soy yo el del micrófono, el del ruido de fondo? Ah, capaz que soy yo. A ver ahí, creo... Bueno,
Un poco la contestaste recién, Pedro, porque te iba a preguntar del primer modelo que mostraste de los granitos de arroz. Se nota que soy físico, ¿no? Los streams que generaron con las elongadas, con las células elongadas. Justamente te estaba por preguntar si habían considerado mezclar redondas y elongadas y ver que si se segregaban y si una formaban las zonas swarm, digamos, zonas con swarm, con flocks y con streams, porque solamente ahí tenés streams, ¿no? Por lo que entendí, con las elongadas en el modelo, digo. Sí, bueno, tengo que corregirte porque lamentablemente te tengo que contar que las células, lo que vos ves como células redondas, no son granitos de arroz, son vacas. Ah, está bien, como argentino, está bien, el corazón. El corazón manda, sí. Sí, son las famosas vacas redondas. Sí, hicimos esos experimentos, pero no, creo que en términos de las interacciones entre las células, es interesante que cuando aumentás la densidad de células, en el mismo modelo aparecen los streams. Quiere decir que hay algún tipo de interacción que no conocemos todavía, pero las células sí deben interaccionar. Pero si pones las células redondas no hace nada. Y yo dije, bueno, eso es un artefacto del modelo, que lo haces biológicamente. Pero no, biológicamente las células que tenemos que no forman streams, no forman streams. Es decir, lo forman a pesar de que las juntes con células que forman los streams. Claro. Bien, gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Dale. Que soy física, así que posiblemente mi pregunta venga desde mi completa ignorancia de la biología, pero ¿en base a qué se mueven las células? Es decir, ¿siguen algún gradiente de oxígeno? ¿Están buscando algo? No, en realidad lo que fue extraño acá, y ahora se ha demostrado en un par de modelos inicialmente, es que lo que se pensaba es que las células que estaban afuera, ¿no?, en el borde del tumor, sí se movían para invadir el tumor, pero se suponía que las células que estaban en el centro básicamente tenían este movimiento, a veces se dividían, pero no iban a ningún lado, y lo que nosotros vemos es que la dinámica es fundamental porque el porcentaje de células que se mueven, por ejemplo, es muy, muy alto. Ahora, ¿qué es lo que hace que se muevan en una dirección, en dos direcciones, o se muevan aleatoriamente? No sabemos, y ahí lo que sería, ¿no?, como decía antes, lo que sería muy fascinante es si es cierto que hay correlaciones a distancias tan largas. Como biólogo y médico, sí, debe ser un virus, ¿no? Pero objetivamente no sabemos cómo evaluar que haya una correlación en la velocidad a distancias tan largas, que es muy fascinante. No lo sabemos, y bueno, ahora lo que estamos haciendo, bueno, en realidad lo que estamos tratando de hacer en este punto para contestar una de esas preguntas como la que haces, es desarrollar un modelo in vitro que sea suficientemente robusto para hacer manipulaciones y ver qué manipulaciones nos van a afectar si estas células forman los streams o no. Claro. Genial, muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no veo ninguna. Yo quisiera hacer una pregunta. En un momento vos pusiste una de las últimas transparencias. El título tenía estructuras autoorganizantes. Le quería preguntar sobre esta, no sé, está la palabra autoorganizada y autoorganizante. Y no sé, las palabras que yo estoy acostumbrado a ver es autoorganizado.
esta autoorganizante, como, no sé, me dio la impresión de que ustedes están postulando algo más, digamos, que, bueno, ¿qué significa exactamente esto? Como estas estructuras no solo surgen de una autoorganización interna, sino que a su vez ordenan, organizan, dan más estructura al tumor, en fin. Hay algo más, me parece, que lo que vos estás pensando respecto a lo que uno como físico piensa como autoorganizado, ¿no? Nosotros pensamos autoorganizado como algo que es un fenómeno emergente y bueno, pero vos estás insinuando al menos que esto tiene es causa de algo más importante. Sí. Una pregunta interesante. Claro, porque lo que vos estás diciendo, si te entiendo bien, si entiendo bien tu pregunta, estás diciendo que autoorganizado de alguna manera es hacia adentro, y autoorganizante es no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Sí, se puede decir así. Sí, entonces, sí, yo lo que iba a decir que puse autoorganizante porque me parecía la mejor traducción, pero creo que es cierto la diferencia que resaltás, porque nosotros pensamos que las estructuras son autoorganizadas dentro de sí, pero también pensamos que tienen un efecto muy importante en organizar el resto del tumor. Porque es difícil por ahí mostrar evidencia de esto, pero si los resultados que tenemos hasta ahora con el colágeno, y ahora estamos estudiando otras proteínas, se mantienen, lo que estamos mostrando es que cuando eliminás estos streams, cambia la estructura general del tumor y cambia la malignidad del tumor. Y ahí vendría lo que vos resaltaste de cómo llamamos a las diferentes regiones. Y sí, pensamos que no solo son autoorganizadas, sino que también sirven para, entre comillas, organizar la estructura general del tumor. Ok, gracias. Bien. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si hay más preguntas. Bueno, yo tengo una. ¿Puedo hacer una última? Una última pregunta, dale, Osvaldo. Dale. Entre paréntesis, hermosa charla, realmente súper clara, pero muy linda. Además, muy linda, muy lindo trabajo, además. Pero, te quería preguntar, si vos podés pensar que la diferencia, digamos, entre las células que se encuentran dentro del OncoStream comparado con las células que están afuera de él, si vos pensás que eso se podría interpretar como algo parecido a un epithelial mesenchymal transition que se ve en biología de desarrollo, por ejemplo. Para el micrófono, Osvaldo. Sí, lo que sucede en muchos cánceres es que las células epiteliales, que son las células que están, por ejemplo, encima del tubo digestivo, digamos, y son las células más o menos cuboides, que son el límite entre el exterior, o digamos el interior del tubo digestivo y el tubo digestivo mismo. Cuando se forma un cáncer, estas células epiteliales que no son migratorias se convierten en células migratorias. La gente ha postulado que en el tumor cerebral todas las células pasaron por el EMT, es decir, que todas las células se convirtieron en células mesenquimales. Lo que pasa es que no es eso lo que se ve en realidad. Se ven algunas de las células son elongadas, que es lo que vemos, pero no todas.
de todas maneras, cuando miramos la expresión de genes, particularmente en los OncoStreams y fuera, todavía no hemos podido detectar cambios en los genes que coordinan genes que coordinan el cambio de la transición epitelio-mesenquimal. Ok, gracias. Bueno, y acá hay una última pregunta que entró a último momento por el chat. ¿Hay reproducción celular dentro de del OncoStream? Sí, dame un segundo. Empecé a escribir algo yo, me voy a hacer una pregunta. No, les paso mi email por preguntas ahí llegó. que quieran seguir haciendo. Porque como le digo a mis estudiantes, le digo, la presentación es fácil, lo más interesante es las preguntas. Claro, sí, esto da para... Sí, entiendo. Al igual me dicen, no quiero que me hagan preguntas. Pero esta sí es la última pregunta porque la fórmula Zárraga-Goicoechea consiste. Vamos por orden alfabético, cerramos con esta pregunta. Sí, cómo no. Sí, las células dentro del stream se dividen, pero las células fuera del stream también se dividen y todavía no pudimos encontrar... Hay una diferencia muy sutil, no hay una gran diferencia en las células que se dividen dentro y fuera del OncoStream a nivel cuantitativo. Bien. Bueno, no sé si Flavia, vos vas a cerrar. Sí. Sí, ahora cerramos. Bueno, dame un segundo antes de cerrar, que todavía está toda la gente. Bueno, primero quiero agradecerle de vuelta muchísimo a Tomás de haberme invitado a dar la charla. Y como dije durante la charla, también estuvimos teniendo discusiones sobre esto con Tomás y bueno, esperamos que podamos colaborar sobre estas cosas. Y bueno, yo me puse muy contento cuando me invitó a dar esta charla, no solo por dar la charla, pero me interesa mucho la posibilidad de en el futuro seguir colaborando con grupos físicos, con lo que estamos haciendo. Entonces, por esto les pasé el email. Yo le puedo pasar el paper de PLOS a Flavia y por ahí Flavia lo puede distribuir. Si tienen preguntas, estamos muy interesados en colaborar y me hubiera gustado mucho más dar la charla en persona. Sí, de ella. Porque me parece que las temperaturas son un poco más gentiles en La Plata hoy en día que lo que son acá. Y una última cosa, no sé bien, ustedes, si les digo el nombre de Beatriz Castro, ¿a alguien le suena? Betty Castro, sí, me suena, pero espera que... ¿De la facultad o del INIFTA? Del INIFTA, sí, trabajaba en el INIFTA. Sí. Ok, era cuñada mía, era nuestra relación con los físicos, relación familiar con físicos. Pero pensaba, no sé si era el mismo instituto u otro. No, obviamente era otro. Bueno, en definitiva, muchísimas gracias y sí, me encantaría quedar en contacto y si tienen más preguntas, escriban o les voy mandando los papers. Bien. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Por Gracias, Pedro, de nuevo. cosa que quieras que difundamos, lo hacemos sin problema. Y me sumo a las felicitaciones, la charla estuvo muy buena. Creo que hay un interés de mucha gente de continuar la colaboración. Así que si les parece, aplaudimos nuevamente al speaker. Y les recordamos que hay una última charla para cerrar el ciclo el viernes que viene. ¿Sí? 10:30. Así que bueno,
Saludos, buen fin de semana y muchas gracias por estar. Adiós.